Ahora vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 28, Romanos 8, 28 al 31, si no me equivoco. Esta es la última parte de, no, 39, 39. Esta es la última parte de Romanos. Si usted se dio cuenta, Romanos 8 es de los capítulos más largos del libro, ¿verdad? Y tiene muchas cosas este capítulo. Ya nos hicimos viejos en este capítulo, pero es bueno estar en este capítulo. Ok, vamos a leerlo alternadamente. Yo el 28, ustedes el 29 y así hasta el versículo 38 y 39 lo hacemos juntos. Ok, yo leo versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a la verdad que conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Juntos, hermanos, juntos los últimos dos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Qué tremendos versículos. Sí, yo creo que la mayoría conocemos el versículo 37, dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Y esta es casi estamos por terminar la porción de Romanos, y entonces vamos a sus hojitas, por favor, vamos a las hojitas. Versículos 28 y 30, hermanos, muchos teólogos o muchos hermanos le han llamado a este pasaje la cadena de oro o the golden chain. Si usted lo ve en los libros, ¿verdad? Le llaman la cadena de oro. Porque estos tres versículos, hermanos, van a introducir un tema que Pablo va a tratar en capítulo 9, 10 y 11. Hermanos, yo creo que los pasajes más no difíciles de explicar, pero donde hay más diferencia de opinión en el libro de Romanos son Romanos 9, 10 y 11. ¿Ok? Porque tiene que ver, hermanos, con aspectos, ¿cómo puedo decirlo? Con aspectos a veces difíciles de entender de la salvación, ¿verdad? Y quiero comenzar esta mañana a introducirlos. Entonces, alguien ayúdeme leyendo la introducción ahí, por favor, antes de repasar los puntos. Alguien ayúdeme leyendo la introducción, por favor. ¿Todos alcanzaron hoja? ¿Todos alcanzaron hoja? ¿Ahorita hojas? ¿No? Ok, alguien ayúdeme, por favor. En esta porción que estudiaremos hoy, Pablo va a concluir la sección sobre los perseguidos después de obtener la justicia de Dios. Después terminará con una doxología que describe el amor de Dios para con los creyentes y la seguridad que tenemos en este amor. Asimismo, esta sección introduce a lo que será el tema de los capítulos 9 a 11 de cartas de contestar. ¿Quién puede obtener la justicia de Dios? Ya que en estos versículos Pablo describe que la salvación es un honor que Dios ha planeado antes que las personas nazcan. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros siendo incluidos en la ciudad? Eso porque
capítulo 9. Exactamente, hermanos, exactamente. Este es el asunto que Pablo va a introducir aquí, hermanos, es que la salvación nunca ha sido como, la salvación, hermanos, nunca ha sido como que Dios se equivocó. Imagínense, Dios puso a Adán y Eva, pecaron, y Dios, ¡ah! Me arruinaron mi plan. ¿Verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Hermanos, todo ha caminado en su plan y su sabiduría perfecta. Ahora, lo que a todos los creyentes humanos por siglos nos hemos batallado es cómo entender ese plan. Porque uno a veces parece hasta ilógico, parece hasta misterioso, parece hasta excluyente. Pero eso es lo que van a presentar estos versículos. La salvación, hermanos, es algo que Dios ya había planeado desde hace mucho tiempo. Es más, antes desde que los sujetos nacieran. ¿Ok? Y tenemos que, ahora, hermanos, ¿por qué tenemos que enfrentar estas cosas? ¿Por qué tenemos que enfrentar estas ideas? Porque son ideas de la Biblia. ¿Ok? Ahora, Romanos no comenzó diciendo esto. Romanos ha avanzado enseñándonos que los hombres somos ¿qué? Pecadores. ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Porque somos pecadores, ¿verdad? Somos pecadores. Estamos, hermanos, si eso no cambia, estamos, ¿verdad?, yendo a enfrentar la ira de Dios, el juicio de Dios. Judíos o gentiles, no importa quién, todos los hombres son pecadores, ¿verdad? ¿Cómo podemos obtener la justicia de Dios? Por medio de la fe en Cristo, en su obra completa, ¿verdad? Su muerte, sepultura y resurrección. Recuerde, Romanos va a decir esto. Dios tuvo que azotar a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados. Dios tuvo que azotar a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados y limpiados. Y luego va a decir, ¿verdad, Romanos, cuáles son los beneficios de la salvación? Va a hablar de reconciliación, va a hablar de paz, va a hablar de gracia, va a hablar de liberación del pecado, ¿verdad? Y va a hablar, hermanos, del Espíritu Santo obrando en diversas maneras. Y capítulos 9 al 11 van a hablar ese asunto de la salvación. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con esto. Entonces, mire cómo vamos, ya casi terminando el libro de Romanos. Vimos en el punto número 1, el Espíritu nos habilita a vivir conforme a la ley de Dios por medio de una esfera diferente. Punto número 2, el Espíritu demanda que vivamos una vida espiritual impulsada por sus distintas obras en nosotros. 3, el Espíritu Santo nos da esperanza, expectativa de una gloria futura. El que vimos la semana pasada, el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad espiritual. ¿Cuál es nuestra debilidad espiritual en este pasaje? No sabemos qué pedir, ¿verdad? Somos torpes de palabra, pero podemos orar con confianza porque el Espíritu está siempre con nosotros, intercediendo por nosotros. Y aquí está, única cosa para llenar en su hojita. Punto número 5, Dios orquesta todas las cosas para bien de los que ha salvado. Dios orquesta todas las cosas para bien de los que ha salvado. Y me gusta esa palabra orquesta. Porque, hermanos, usted sabe, ¿ha visto usted una orquesta? A lo mejor no en vivo, pero, o sea, hermanos, ¿cuántos instrumentos? Hermanos, para que una orquesta suene perfecto, todo debe estar, ¿qué? Armoniosamente y perfectamente. Nadie se puede adelantar, nadie se puede atrasar. Imagínense los de las percusionzotas, ¿verdad? Que se adelanten, sí, ya se va a escuchar feo. O que esté desafinado un instrumento, que ahí empieza un gato así, ¿verdad? La orquesta, ¿verdad? Es el conjunto armonioso de todos los instrumentos tocados a la vez. Y me gusta esa palabra, porque esto es lo que va a enseñar este capítulo. Entonces, estos versículos, Dios orquesta todas las cosas para bien de los que ha salvado. Pablo comienza su declaración en versículo 28. Versículo 28, alguien ayúdeme a leer versículo 28. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8:28?
Yo creo que hasta lo saben de memoria. Oh, ok, muy bien. Ok, vamos a ver cómo poder entender esa frase. Aquí Pablo continúa el hilo de pensamiento con lo que puede ser la última ayuda del Espíritu, quien está implicado aquí, y la declaración tiene que ver con saber. El verbo principal dice, y sabemos. ¿Ok? El verbo principal, y sabemos. Ahora, ¿qué es el contenido de saber? ¿Qué es el contenido de saber? ¿Ok? Y luego dice, ¿y sabemos qué? Todas las cosas ayudan a bien. Hermanos, este versículo, hay dos formas de arreglar este versículo, ¿ok? Hay dos formas de traducir legítimamente en griego este versículo. Una es como lo tenemos en Reina Valera, todas las cosas, y voy a traducir un poquito diferente, están colaborando para bien a los que están amando a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito o conforme a su plan. ¿Ok? Entonces dice, todas las cosas están colaborando, porque esa es la idea del verbo. Todas las cosas están trabajando juntas. ¿Ok? La idea del verbo es trabajar juntos, la idea es colaborar todo, una tras otra, una con otra, una con otra, una con otra. Por eso le digo que me gusta mucho la palabra orquesta. Hermanos, en la ¿verdad? En una orquesta, si alguien ahí quiere ser orgulloso y empezar a sobresalir, ¿qué va a pasar con la pieza de la orquesta? O sea, si alguien dice, no, yo me voy a escuchar mejor y tras y le da más fuerte, ¿verdad? Se va a escuchar feo y va a romper todo este asunto, ¿ok? Entonces, bueno, eso es una forma de traducir, pero otra forma de traducir es esta. Él está obrando, porque el verbo está en tercera persona singular, ¿ok? Ahora, en griego, cuando existe un plural neutro puede ir con un verbo en tercera persona singular. Entonces, esta traducción es legítima. Pero otra traducción que pudiera ser es, él está obrando en todas las cosas para bien a los que están amando a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito o su plan. Ahora, hermanos, yo creo que no hay problema en las dos maneras que está traduciendo, porque al final sabemos quién está orquestando todo esto. Dios, ¿verdad? En la primera oración estamos hablando como todas las cosas, pero aquí, ¿verdad? Es Dios. Y no hay ningún problema. Ahora, yo creo, hermanos, que debemos entender mejor el versículo como la segunda traducción. Dios, o Él, está obrando, ¿qué? En todas las cosas. Hermanos, Dios está trabajando. Dios en todas las cosas está trabajando. ¿Para qué? Para bien. Ahora, nota aquí, ¿quiénes son los recipientes? A los que están amando a Dios. Mira esta frase muy importante, a los que están amando a Dios. Y luego va a describir, después de la coma, ¿verdad? Después va a describir o darnos una descripción más de quiénes son estas personas. A los que son llamados conforme a su propósito o su plan. Los que son llamados conforme a su propósito o su plan. Ok, entonces, unas preguntitas rápido. ¿Qué significa obrando o colaborando para bien? Ahí están en su bosquejo. ¿Qué significa obrando o colaborando para bien? La idea del verbo es que están trabajando en conjunto o que Dios está combinando todas las cosas para un buen propósito. Ok, Dios. Ok, Génesis 50:20. ¿Alguien acuerda las palabras de José en Génesis 50:20? Algo así. Génesis 50:20. ¿Alguien? ¿O Jazmín? Ustedes creyeron que, no sé, ustedes creían que había ningún daño, pero en realidad fue Dios que cambió todo. Dice, vosotros pensaste. Ok, mire las palabras de José a sus hermanos envidiosos que lo vendieron, que lo querían matar en una situación diferente. Mire lo que piensa José.
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que debemos hacer para mantener vida. Dios dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ahora mire, no está diciendo José, Dios lo encaminó para bien para que ahorita sí, ¿verdad? Ahorita les voy a poner estos coscorronazos. Ahorita van a ver, me las van a pagar toditas. No, Dios encaminó todo esto bien para preservar la vida a mucho pueblo. Porque José se convirtió, recuerde, en el segunda persona importante después de Faraón. Hermanos, le fue encargada toda la administración de Egipto para los 7 años de abundancia y los 7 años de gran hambre. ¿Qué dice José? ¿Quién estaba orquestando todo? ¿Todo? ¿Todo? ¿De que lo iban a vender? ¿De que lo iban a calumniar? ¿De que una esposa lo andaba codiciando? ¿Lo encueró? ¿Lo metieron a la cárcel? En la cárcel, ¿recuerda? Que lo olvidan. Sí, y bueno. Sí. Entonces, note ahí. Cuando dice la Biblia que todas las cosas, que Dios está obrando en todas las cosas, está hablando de nuevo, muchos detalles, muchas circunstancias. ¿Ok? Muchas circunstancias. Ahora, ¿qué significa que son llamados? Porque dice a los que aman a Dios, eso es muy fácil de entender, a los que aman a Dios, y luego dice a los que son llamados. ¿Qué significa eso? ¿Alguien ahí en su bosquejo? Ok. Esta palabra tiene diferentes usos, pero uno de ellos que Pablo pudiera usar aquí es un llamado a la salvación. Exactamente. Hermanos, varias veces Pablo va a hablar de la salvación usando la palabra llamado. ¿Ok? Por ejemplo, en Efesios, cuando dice, ¿verdad? Cuando Pablo está orando, que Dios abra los ojos de nuestro corazón, una de las cosas que Pablo quiere para que Dios abra los ojos de nuestro corazón es para que sepamos que la esperanza de nuestro llamado, y uno podría decir llamado, ok, eso habla de la salvación, hermanos. Un llamado es como una invitación a la salvación. Así Dios, en esa frase, en esa imagen, que Dios nos llama, que Dios nos invita a la salvación, nos invita a creer en Cristo. Es otra forma de hablar de la salvación. Y entonces dice aquí, ¿verdad? Dios, Él está obrando en todas las cosas para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados, o los que son salvos, o los que han respondido a la salvación. Y luego dice aquí, la otra frase, ¿qué? Conforme a su propósito o plan. ¿Ok? ¿Qué significa conforme a su propósito o plan? Exactamente. ¿Qué más? Ahí en su bosquejo. Exactamente, hermanos, somos salvos conforme al plan de Dios. Hermano Ortega. Sí. Cristo murió por todos nosotros. ¿Sí? ¿Cómo explica esto de que a los que son llamados? ¿Puede pensar en uno que hay que no? Yo creo esto. Dios hace un llamado, y lo vamos a ver más en capítulo 9, 10 y 11. Dios hace un llamado general a todas las personas. Dios ofrece el evangelio y la salvación a todas las personas, pero no todas las personas responden. Y no siempre, ¿verdad?, lo hace una sola vez. Muchas veces o repetidas veces Dios, ¿qué? Hace un llamado a la salvación y ofrece la salvación. Entonces, y los que responden son los que ¿qué? Son los que son salvos. ¿Okay? Son los que son salvos. Entonces, esa es la manera que Pablo está diciendo aquí. Entonces, déjenme resumirlo. Déjenme leer aquí el resumen. Punto número 6. Pablo está diciendo
que Dios orquesta todas las cosas para bien, muy probablemente llamando a todo el contexto de Romanos, que incluye la lucha contra la carne, la perseverancia en el sufrimiento, la expectativa de la gloria futura y la debilidad sobre las ¿qué? Peticiones. Entonces, de nuevo, cuando decimos que Dios está obrando en todas las cosas, está obrando en ¿qué? Todo tipo de circunstancias. En aquellas que sufrimos, en aquellas que luchamos con nuestra carne, en aquellas, hermanos, en todas las cosas Dios está obrando. Mire siguiente oración. Dios orquesta todas estas cosas para nuestro bien, a los que estamos amando a Dios y hemos sido salvos conforme a su ¿qué? Plan perfecto. Hermanos, hemos sido salvos conforme a su plan perfecto. Entonces, hermanos, esta declaración es genial. Y es de mucha esperanza porque Pablo está diciendo, Dios orquesta todas las cosas para bien, para aquellos que estamos amando a Dios, aquellos que Dios nos ha salvado conforme a su ¿qué? Plan. Hermanos, hemos sido salvos conforme a su ¿qué? Plan. Y ahora esto es lo que Pablo va a describir. Ahora, quiero que mire, por favor. Hay algunas, yo sé que aquí hay creyentes de todas edades y todos tipos, ¿verdad? Entonces, si usted no entiende, por favor, dígame, ¿ok? Dígame, porque esto es muy importante, quiero que entiendan. Hermanos, la Biblia presenta dos verdades que son, ¿verdad? Que están en los extremos y que son difíciles de reconciliar. Hermanos, Dios es soberano y el hombre es completamente libre. ¿Ok? Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Se acabó. Y el hombre también es libre de tomar ciertas decisiones. Ahora, ¿por qué estoy diciendo ciertas decisiones? Bueno, porque dentro de esa libertad es una libertad limitada, ¿verdad? Pero al final somos ¿qué? Libres. Tenemos libre albedrío. Eso es lo que nos hace personas, no robots, no personas, ¿cómo se dice? Personas programadas, ¿ok? Entonces, lo que ahora Pablo va a presentar, y esto van a empezar los pasajes, los versículos difíciles, va a empezar a hablar que el hecho de que hemos sido salvos conforme a su plan y propósito. Y entonces, hermanos, Dios está trabajando en todas las cosas para traernos a la salvación, y no nada más para traernos a la salvación, para completar todo lo que contiene la salvación. Hermano Cruz y luego hermano Ortega. Pienso yo, Dios planeó todo antes que hizo el mundo. Ya Él supo lo que iba a pasar porque Él... Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Yo creo eso. Exactamente. Ahora, eso es lo que Pablo, hermanos, y aquí es donde nosotros, el hamstercito nos va a pegar. Estos capítulos que va a empezar Pablo, especialmente capítulo 9 al 11, son los hamstercitos porque nos va a decir, Pablo, va a tratar de explicar. Hermanos, fuimos salvos conforme al propósito de Dios. O sea, Dios desde hace mucho tiempo, Él ya nos conocía. Él ya nos eligió para que fuéramos salvos. Él ya sabía todas las cosas. Él ya sabía si íbamos a creer o no íbamos. Hermanos, Dios sabe quién va a creer y quién no va a creer. Él sabe quién va a responder y quién no va a responder. Ahora, escuche bien, Dios sabe. Ese asunto es un asunto de Dios. No es un asunto que me toca a mí. ¿Ok? O sea, Pablo quiere que sepamos que Dios sabe, que Dios conoce y que Dios está llevando a cabo su plan y que nada se ha salido de su plan, que Dios no tiene equivocaciones en este plan, ¿verdad? Que Dios no tiene absolutamente ninguna equivocación en este plan. Y va a enseñarnos estas cosas que a veces son difíciles pero ¿cómo que Dios sabía que yo iba a ser salvo antes de que yo naciera? Dios sabía. Y entonces, ahora,
Ahora, ¿cómo puedo decir eso? Note aquí, por favor. Después de la declaración, déjame, voy a usar mi Biblia aquí otra vez. Ok, ¿puede ver mi Biblia aquí? Ok, nota aquí. Aquí está su declaración. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Ok, y luego tenemos un qué. Ok, ¿qué significa esto? Va a dar la explicación de la declaración. Él está obrando en todas las cosas para bien. A los que aman a Dios, a los que han sido salvos conforme a su qué. A propósito. Y ahora va a explicar, hermanos, ahora va a explicar su propósito, porque recuerde que puede traducirse su propósito o su plan. Ahora en versículo 29 va a explicar su propósito y su plan. Ahora, algo que me falló, que ya no pude hacer en mi Biblia, pero mire cómo se repite esto. A los que, ¿verdad? A los que, sabemos, a los que. Y luego, ¿por qué va a decir? A los que. ¿Verdad? Y luego, a los que. O sea, eso está diciendo que nosotros somos los recipientes. ¿Ok? Ahora, voy a regresar a la diapositiva para que, y esto está también en sus hojas. ¿Ok? Entonces, vamos juntos ahí a la diapositiva. ¿Ok? Aquí está. Entonces, tenemos la explicación. Versículo 29 tiene la explicación. ¿Ok? Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, esto es Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, hermanos, en este plan, y por eso le digo que le llaman el Golden Chain, Pablo va a explicarnos este plan o propósito. Pablo va a explicarnos este plan y propósito. Y el primer plazo en este plan y propósito es los que antes conoció. Hermanos, ¿qué significa los que antes conoció? Ayúdeme ahí en su bosquejo, por favor. ¿Qué significa los que antes conoció? El punto 1 yo lo voy a leer, el punto no, el inciso B. ¿Alguien puede leer el inciso B? Sí. Ok. Bienvenido, señor. Siéntese. Estamos en la escuela dominical. Tome asiento. Ok, entonces, el primer proceso o el primer paso en esta cadena de oro. El primer proceso en esta cadena de oro, dice, a los que antes conoció. Ahora, aquí está la discusión. Ahora, hermanos, yo sé que algunos no saben de esta discusión, pero quiero que se informen. ¿Ok? ¿Ok? Hay algunos que dicen que esto significa, porque dice, a los que antes conoció, también los... Ok, hay algunos que dicen que como Dios sabía quiénes habían de creer en Cristo, Dios sabía quiénes iban a poner su fe en Cristo, entonces a esos Dios los predestinó y los escogió, porque vio quiénes iban a aceptar y vio también quiénes iban a rechazar. ¿Ok? Esa es una posición. A esa posición se le llama la posición arminiana. ¿Ok? La posición arminiana. Otros, la segunda posición es que no tiene que ver, hermanos, tanto con conocimiento intelectual o cognitivo. Tiene que ver más con conocimiento relacional. El hecho es de que Dios los conocía personalmente. O sea, Dios los conocía personalmente. ¿Ok?
Más que, no nada más conocer sus obras o sus decisiones, sino conocerlos personalmente. ¿Ok? Y entonces hay algunos que discuten este asunto. Y esa posición es la posición que se le llama la posición calvinista o la posición reformada. ¿Ok? Ahora, en las iglesias, hermanos, discuten un montón sobre esto. ¿Ok? En las iglesias hay algunos que les encanta discutir eso. A mí no me gusta discutir. Y yo como su pastor le voy a decir, yo no voy a pedir perdón por lo que dice la Biblia. Si a veces coincidimos con los reformados, ¿qué le hace? Si a veces coincidimos con los arminianos, ¿qué le hace? Pero yo no voy a pedir perdón por lo que la Biblia dice. ¿Ok? Aunque las otras personas digan misa de mí. ¿Ok? Porque hay personas, su pastor, ¿qué cosas cree? Hay que creer lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? Y no importa si alguien más lo dijo y si alguien más se lo atribuyó. Lo dice la Biblia. ¿Ok? Bueno, entonces, estamos en este. Ahora, este verbo, quiero que vea, este verbo, proginosko, que es el verbo que se utiliza aquí, la forma verbal del sustantivo aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Hechos 26:5 dice, se los voy a leer rapidito, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Este es Pablo, y utiliza la palabra, ¿verdad? Proginosko para decir, saben que yo desde el principio. ¿Ok? Ahora, quiero que piense en estos 5 versículos que vamos a leer. Quiero que me diga si los versículos hablan más de conocimiento intelectual o de conocimiento de experiencia. ¿Ok? Quiero que me diga usted, estos versículos que vamos a leer, ¿hablan más de conocimiento, de experiencia o conocimiento de la mente? ¿Ok? Déjame terminar de leerlos. ¿Ok? Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invocan a Dios contra Israel diciendo? Y de nuevo este versículo está hablando, Dios conoció a su pueblo, desde antes conoció. ¿Ok? Primera de Pedro 1:20, ya destinado. Esa frase en Reina Valera, ya destinado, es que Dios conoció desde antemano, antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Está hablando de Cristo y del sacrificio de Cristo. Dios conocía de antemano, antes de la fundación del mundo, el sacrificio que Cristo iba a hacer por nosotros. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y aquí está hablando en el contexto de los falsos maestros. Y está usando este verbo en el sentido de que ustedes ya conocen, ¿verdad? De estos cuates falsos profetas. Ya saben cómo se conducen, ya saben lo que les he dicho. Entonces, ¿qué? Guárdense. Y el otro pasaje es el que vimos aquí. Ahora, hermanos, ¿qué está indicando la forma verbal? ¿Conocimiento cognitivo de información o conocimiento experimental de relación que da por hecho información? ¿Qué le suena a usted, hermano Ortega? Para mí, para Dios no existe, bueno, en el sentido estricto de la palabra cognitivo y de relación. Dios nos conoce exactamente, ha tenido experiencia con nosotros. Yo no puedo, bueno, yo no entiendo cómo tener cosas que ya tienen conocimiento y no experimentar. Para mí Dios, yo como esto, Dios tiene perfectamente conocimiento, ya tiene una relación, y sabe qué relación vamos a tener todos y cada uno de nosotros. No digo. Sí. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque de nuevo, porque del lado arminiano le gusta enfatizar que Dios conocía las acciones. Y es cierto, Dios conoce las acciones, pero no creo que este es el verbo el que está enfatizando las acciones. ¿Qué está tratando de enfatizar el verbo? Hermanos, esto es la cosa, Dios nos ha dado su palabra.
Y lo que necesitamos nosotros es averiguar qué Dios quiso decir en su palabra, lo mejor que podemos. Hermana Pati. Donde dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, los destinó antes de. Ajá. ¿Estamos hablando desde que en el cielo estábamos? Probablemente esto está hablando antes del tiempo, antes de la creación. Antes de la creación él ya nos tenía concebidos en él. Yo creo que una cosa para poder entender más este asunto de la grandeza de Dios es que todo esté presente. O sea, sí, para Dios sí. Es que no. Desde el instante de la fundación del mundo, porque inclusive antes de que fuésemos creados, ¿verdad? Dios todo lo ve presente. Entonces, para Dios no hay que, es que ya conocí a Eduardo. No. Conoce a Eduardo y sabe exactamente quién es, cómo es, qué hace, dónde va. Sí. Ahora, hermanos, pero aquí, de nuevo, hermanos, yo no estoy tratando de explicar lo que Dios hace, lo que Dios ve. Porque Pablo no nos está tratando de explicar esto para que podamos... O sea, la razón de decirnos esto es para nuestro beneficio. O sea, aquí la cosa importante es, yo no voy a cuestionar qué Dios sabe o qué Dios no sabe, cómo lo hace o cómo no lo hace. Hermanos, es imposible. Pero Pablo nos está dando esta información y aquí está, lo que nosotros nos toca averiguar es qué significa. O sea, qué significa o cómo debemos entender que el hecho de que nos conoció antes. Nos conoció antes. Bueno, de nuevo, creo yo, y aquí está en su punto número 1, punto número C en el bosquejo, la segunda interpretación es la más probable si hacemos un estudio del uso del verbo y el sustantivo. Lo que Pablo está describiendo entonces es el proceso en el cual está Dios cumpliendo su plan. En este primer paso se describe a Dios conociendo a los individuos o estableciendo una relación con ellos mucho antes que ellos ¿qué? Nazcan. Entonces eso es increíble. Hermanos, de nuevo, nosotros vivimos en tiempo y espacio. Dios vive fuera del tiempo y espacio. Entonces, para nosotros... eso es como que ni siquiera lo podemos imaginar, que Dios nos conocía antes que existiéramos. Y no nada más que nos conocía de acciones, Él ya sabía, como dijo el hermano Ortega, todo como éramos, con nuestros puntos buenos, pero también con nuestros puntos muy oscuros. Él ya sabía. Y entonces, y hermanos, y de nuevo, usted se va a dar cuenta que el hecho de que Pablo nos enseñe estas cosas difíciles de la salvación, no, lo menos que deben generar es orgullo. Hermanos, porque de nuevo, hay algunos que todas estas cosas, hermanos, lo menos que debe generar es orgullo. Orgullo. Hermano Cruz. Pienso yo que Dios vive en el presente. Lo que pasó 6,000 años pasados, Él vive en el presente. Pasó a Él este día. Nosotros le ponemos... Sí. Y ahora Pablo está diciendo eso para que nosotros entendamos, porque, de nuevo, los que estamos en límite de tiempo y espacio somos ¿qué? Nosotros. O sea, Pablo no está diciendo esto por Dios, Pablo lo está diciendo ¿por qué? Por nosotros. Él está explicando esto por nosotros. Hermano Guillermo. El Señor, como hemos tenido que ver, Él está viendo todo en un plano paralelo. Desde el inicio hasta nada. Ya conoce todo lo que está pasando. Para Él está pasando en este momento. Para nosotros, que llevamos un espacio-tiempo, lo vamos conociendo. ¿Cómo se debe lo que tiene controlado? En ese lapso de nuestra vida, ese espacio-tiempo es conforme lo vamos conociendo, dándonos cuenta de la realidad de lo que es, de lo que Él quiere para nosotros, para mí. Sí, exactamente. Y eso es lo que Pablo quiere que sepamos. Ahora, mire segundo punto.
Segundo punto, ¿qué significa? Dice, a los que antes conoció también los que predestinó. De nuevo, ¿qué significa los predestinó? Inciso B, por favor. Inciso B, ahí vamos, hermana Sandra, ahí vamos. Ayúdeme a leer inciso B. El verbo comunica la idea de decidir de antemano o apartar desde el principio. La discusión en este término es que algunos han dicho que Dios ha determinado salvar a uno y condenar a otros. ¿Realmente es la verdad que comunica la palabra en su contexto? Ok, hermanos, Sí. la palabra predestinación en las iglesias cristianas a algunos les da pero miedo y a algunos les gusta hablar. Ok, de nuevo, la idea, muchos piensan cuando escuchan predestinar, escuche bien, la idea ignorante, con todo respeto, la idea ignorante es el hecho de que predestinar significa Dios quiere salvar a unos y condenar a otros. Esa es la idea. ¿Por qué le hablo de la idea ignorante? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted mira los pasajes, que lo vamos a hacer ahorita, yo quiero que me diga en qué parte de los pasajes que vamos a leer ahorita dice que Dios salva a algunos y condena a otros. ¿Ok? Porque eso... Ok, ahora vamos a ver. Ahora, de nuevo, la palabra predestinar significa fijar de antemano. ¿Ok? Fijar de antemano. Ahora, mire los pasajes. Vamos a leer los pasajes. ¿Ok? Mire, este verbo predestinar aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ok? 6 veces en el Nuevo Testamento. Mire, por favor. Hechos 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y esto está hablando, hermanos, de la crucifixión de Cristo. Dios había determinado de antemano que Cristo iba a padecer. ¿Ok? Iba a hacer. Romanos 8:29, ya es en nuestro pasaje. Romanos 8:30, lo vuelve a repetir, a los que predestinó. ¿Ok? Primera de Corintios 2:7, mas la sabiduría de Dios, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y la idea es que Dios preparó de antemano, ¿verdad? Pablo está diciendo, este versículo está diciendo, Pablo, nosotros hablamos cosas, ¿verdad? Hablamos sí cosas elevadas de la Biblia, esas cosas que estaban ocultas, que no podíamos saber a menos que el Espíritu Santo, pero las cuales Dios había preparado de antemano. ¿Ok? Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ok, hermanos, yo les pregunto, en estos versículos que leímos, ¿usted encontró dónde Dios dice aquí, o dónde Dios da una idea o una pista, que predestinar significa salvar a unos y condenar a otros? Hermano, Él nos creó antes de la fundación del mundo, nos consiguió, ¿verdad? Entonces, obvio, todos estábamos concebidos perfectos. Porque hasta llegar aquí entramos a pecar. Bueno. Y Él nos predestinó para que todos fuéramos salvos, pero bueno. no libre albedrío. Ok, aquí no dice, ningún pasaje de estos que leímos dice predestinados para salvación. No, para ser adoptados. Ok, aquí viene. Hermanos. Ahí dice para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces. Dice que para ser adoptados. Pero la pregunta del pastor es, si tú ves en el versículo que no escogió a unos y no, habla de todo. Pero ahí es donde le pregunto al pastor, llegamos aquí, entramos en el pecado, entra
nuestro libre albedrío en acción. Bueno, aquí es más complicado que eso, hermana. Es muy difícil. Es muy difícil explicarlo así, como usted me lo está diciendo. Como que cada detalle, ¿no? Sí, como cada detalle. Entonces, ahorita, déjame aclarar primero bien esta palabra, hermana Yossi. ¿Por qué aquí dice que la palabra predestinado dice establecer límites propiamente de Dios? Sí, pues básicamente está diciendo como hacia un propósito, hacia una meta. O sea, en lugar de que algo vaya caminando a la deriva, o sea, predestinar es que le establece ¿qué? Una meta, un propósito. Ok, ahora, hermanos, sí. También dice, ahí está diciendo lo que creo que la hermana Patricia dice, lo que nos predestinó según el puro efecto de su voluntad. Entonces, Él nos predestinó, pero nosotros, nuestra voluntad, era. No, ahí donde dice, según el puro afecto de su voluntad, no está hablando de la voluntad de nosotros, está hablando de la voluntad de Dios. Pero al lugar al libre albedrío. Ahora, ahorita no estamos discutiendo, Pablo no va a discutir con nosotros ahorita el libre albedrío. Pablo va a describir nada más que entendamos el plan y propósito de Dios. De nuevo, el primer paso es los que antes conoció. El segundo paso es que los predestinó. Ahora, hermanos, en ninguno de estos pasajes habla de salvar a unos y condenar a otros. ¿Es claro? O sea, no está hablando. Ahora, miren lo que dice. Lo que sí dice, Romanos 8, hermanos, de las 6 veces, yo creo que solamente 4 están hablando de la salvación. Y de las 4 veces de la salvación, creo que una es la que estamos viendo en Romanos capítulo 8, y la otra es la que estamos viendo aquí en Efesios 1, 5 y 11. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, no está hablando la palabra. Luego, la palabra. No está hablando de salvar a unos y condenar a otros. No tiene que ver con salvar a unos, tiene que ver con fijar un propósito, un destino. Ahora, ahí vamos. Ahora, y aquí vienen mis siguientes preguntas. ¿Predestinar a qué o a dónde? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dicen los pasajes? ¿Predestinar a qué o a dónde? ¿Qué dice Romanos, por favor? ¿Qué dice Romanos? A los que antes conoció, también los predestinar a qué. A ser conformados a la imagen de su. Ok, ahí viene, bien. Ok. Ahí está, entonces. ¿Alguien puede leer el punto 3, por favor? Predestinar a qué o a dónde. Ajá, predestinar. Aquí en el bosquejo. Espérame. Aquí en Romanos es muy específico lo que Dios decidió dar a la imagen. Es que el creyente será conformado o sea semejante a la imagen del Hijo de Dios. La discusión no es aquí si salvar o condenar. Ok, ¿se da cuenta? Ok, aquí no es predestinar a dónde, sino es predestinar a qué. ¿A qué? ¿A hacer qué? Conformados. Esa idea de conformados es ser moldeados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos, la meta específica es que a los que Él conoció, ellos sean ¿qué? Conformados. El propósito es que ellos sean conformados a la imagen de Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue el propósito? No termina ahí. ¿Predestinar a qué? Pero predestinar ¿para qué? Ahí está, ¿verdad? Y a los que antes conoció también los predestinó para que sean conformados para que ¿Él quién? ¿Sea qué? Entre muchos hermanos, ¿ok? Bien. Ahora, hermanos, aquí, rápido. Todavía nos quedan unos minutitos. Hermanos, la idea de primogénito.
Cuando usted lee esa palabra en la Biblia, primogénito, ¿qué le viene a su mente? El primer nacido, ¿verdad? Bueno, la palabra griega que utiliza es la palabra griega prototokos. Y hermanos, la palabra griega prototokos, aunque sí habla, hermanos, del primer nacido, no siempre habla del primero en orden. Por ejemplo, alguien ayúdame. Colosenses 1:15, Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5. Ayúdame con esos pasajes. Colosenses 1:15, Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok. Ok, ¿escucharon el versículo del hermano Ortega? Ese es el versículo que utilizan los testigos de Jehová para decir que Cristo no es Dios, que Cristo fue creado. ¿Por qué? Porque ahí utiliza la palabra... La palabra primogénito. Él es el primogénito de la creación. Entonces ellos dicen, miren, aquí está, Él es ¿qué? La primera cosa creada. ¿Ok? Ahora, lo que no hacen los testigos de Jehová es mirar al contexto. Porque en el versículo 15, mire, se vuelve a usar la palabra. Mire lo que dice. ¿Qué dice 1:15? Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible. Ay, perdón, versículo 18, el 18. Ok, note ahí. El primogénito de entre los... Ok, si primogénito quisiera decir el primero... Entonces el versículo 18 también quiere decir que Cristo es ¿qué? ¿No? No dice no dice el primogénito que resucitó. ¿Qué dice ahí? O sea, el primogénito que ¿qué? O sea, el primero que murió. Es lo que está diciendo. Él es el primogénito de entre los muertos. Ahora, sí es cierto que habla de la resurrección, pero está diciendo, Él es el primogénito de entre los muertos. Hablando de los que van a resucitar. Y está usando la palabra, la misma palabra prototokos. Entonces, no puede significar que la palabra signifique ¿qué? El primero. Lo que está tratando de decir, hermanos, es el más importante. Es el primero, porque es el primero. Dios. Ok, y esa es la cosa. No está hablando de creación, está hablando de ¿qué? De importancia. Y luego versículo 18, para que, dice versículo 18, para que él ¿qué? Ajá, para que en todo el ¿qué? Tenga la preeminencia. O sea, que él siempre ¿qué? Tenga, no sea lo más importante. Ahora, Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 1:5. El primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos ha lavado los pecados. Ok, de nuevo, si decimos que es el primogénito de los muertos, diciendo que es el primero, significa que es el primero que murió, pero no está hablando que él es el muerto más importante. ¿Y por qué él es el muerto más importante? Porque es el único muerto en esa posición. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y resucitó, no quedó muerto. O sea, hermanos, es lo que está tratando de decir. Este muerto no es el primero que murió, este es el muerto que resucitó. Este es el muerto más importante. Exactamente. Ok, ahora, y aquí viene el punto. Entonces, aquí viene el punto. A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen, para que Cristo sea ¿qué? El más importante de todos los que. No, aquí de Romanos.
No, de Romanos. El más importante de todos los que. Hermanos. Romanos 8:29 dice, para que Él sea el ¿qué? El primogénito de entre muchos hermanos. Ahora, hermanos, aquí el punto importante no es, ¿verdad? No, aquí está diciendo, Él es el ¿qué? El más importante de entre ¿qué? Entre muchos hermanos. ¿Hablando de quién? De los creyentes, hermanos, y ese es el punto aquí. La frase entre muchos hermanos describe el honor que se le ha dado a los creyentes de ser puestos en ¿qué? En la familia de Dios. Hermanos, de nuevo, no somos puestos en cualquier familia. No somos puestos en cualquier familia. Somos puestos en la familia de ¿qué? De Dios. Hermana Pati. Pero a Él predestinó a todos. A los que Él salvó. Ahí es donde... Ok, bueno, aquí está diciendo, bueno, no está diciendo, aquí solamente se está refiriendo, todos los creyentes son predestinados. Si usted es creyente, ¿usted es qué? Muy predestinado. Entonces va a haber unos que no fueron predestinados. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué? Pero no dice el pasaje. ¿Eso qué? Lo deducimos. Pero el pasaje nunca tiene que ver con ¿qué? Con salvar y condenar. Nunca tiene que ver con salvar y condenar. Tiene que ver con ¿qué? Con la meta. Los que conoció los predestinó para que fueran ¿qué? Hechos a la imagen de Cristo. Ahora, nota aquí. No termina la explicación. Déjeme terminar la explicación porque le voy a enseñar ese dibujito. Hermanos, la segunda explicación está en versículo 30, porque continúa diciendo, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también. Y a los que justificó, a estos también. Ok, hermanos, esta cadena de oro tiene 5 pasos. ¿Ok? Conocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar. Hermanos, esto es lo que Pablo está describiendo. De nuevo, Dios está obrando todas las cosas para bien. Dios está obrando, Dios está orquestando todas las cosas para bien. Para los que ¿qué? Que aman a Dios. Para los que son salvos conforme a su plan. ¿Cuál es su plan? Conocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar. O sea, lo que Pablo está diciendo, hermanos, es el plan de Dios es un plan seguro, es un plan perfecto. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se refiere que Dios los llamó? A estos que, de nuevo dice, a estos que predestinó, a estos también llamó. De nuevo, está hablando de la ¿qué? De la invitación a la salvación. Hermanos, nadie es salvo sin una ¿qué? Invitación. Nadie va a ser salvo sin la predicación del evangelio. Y aquí, hermanos, es donde en años pasados, bautistas y presbiterianos lo han regado. Porque hubo un tiempo, hermanos, en la historia que los bautistas y los presbiterianos dijeron, ay, pues ya Dios predestinó, Dios ya sabe, entonces, ¿para qué nosotros les vamos a decir? Y dejaron de hablar el evangelio. O, por ejemplo, a veces, y ahorita les voy a enseñar, a veces ni siquiera ofrecían a Cristo porque, no, yo no veo a la hermana Pati suficientemente arrepentida. Tiene que haber arrepentimiento para fe. Y entonces, si no veían a una persona arrepentida, no le ofrecían la salvación. Entonces, esto fue un problema en la historia, hermanos, entre los bautistas y los presbiterianos, que por un mal entendimiento dejaron de hablar el evangelio. Ahora, Pablo aquí está diciendo, esto no tiene que ver con nuestra responsabilidad, esto tiene que ver con que nos está describiendo el plan de Dios, conocer, predestinar. Él nos está llamando por el evangelio. Y luego que nos llama por el evangelio y aceptamos el evangelio, ¿qué hace?
Nos justifica, hermanos. Nos pone en buena relación con Él. Nos perdona nuestros pecados. Nos reconcilia con Él. Y luego, hermanos, no queda ahí. También nos va a ¿qué? A glorificar. Hermana Pati. Por eso el pasaje donde dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que me abre y yo con... Bueno, se ha usado evangelísticamente, pero ese pasaje está hablando a una iglesia que ha dejado a Dios fuera. No está hablando del evangelio, le está hablando a una iglesia donde Dios no está dentro aquí en la iglesia. Dios no está aquí en la iglesia. De alguna manera también a nosotros. Sí, yo creo que hay otros pasajes. Yo creo que hay. Ahora, quiero enseñarle esto. Esta figurita que tengo acá arriba, esta es una figurita que se llama el orden y causas de la salvación y perdición. ¿Ok? Esta la escribió un puritano llamado William Perkins, que le llaman el Golden Chain. Entonces, lo que hicieron, hermanos, en Inglaterra los puritanos y otros hermanos es, esta enseñanza que está en Romanos, la desarrollaron tanto para explicar cómo las personas eran salvas o cómo las personas eran condenadas. Entonces, por ejemplo, ellos dijeron, aquí está la Trinidad haciendo sus decisiones, haciendo diferentes decisiones. Después aquí está el conocimiento de Dios, preconocimiento de Dios. Aquí están sus decretos. Después la predestinación, y aquí está, la predestinación puede ir para salvar o para condenar. Y aquí viene el problema, que fueron más allá de lo que el texto está diciendo. Yo tengo mucho respeto por estos hermanos. William Perkins era un tremendo puritano. ¿Ok? Yo tengo mucho respeto por estos hermanos puritanos. No estoy diciendo que ellos están mal. Yo les tengo mucho respeto a los hermanos puritanos. Pero yo reconozco que ahí fue donde ellos, ¿verdad? Sí, pues la regaron, ¿ok? Entonces, hermano, ahora, esta es la cosa. Hay iglesias que están fascinadas. Hermano, si yo le enseñara todo su diagrama es una cosa con un montón de versículos y capítulos. Y se fascinan por eso. Fascinados. Hermanos, yo no le veo caso. Hay que creer lo que la Biblia dice. Ahora, a veces vamos a coincidir con Perkins, a veces vamos a coincidir con Perkins. Pero yo no tengo que pedir perdón por lo que la Biblia dice. Entonces, aquí los hermanos, cuando desarrollaron el Golden Chain, alguien antes de Perkins fue Juan Bunyan. ¿Conocen a Juan Bunyan? El que escribió El progreso del peregrino. Él fue uno de los primeros que también hizo una ilustración del Golden Chain. ¿Ok? Hermana Patti. Wow, perdón, sí, hermana Patti. La cuestión es que Dios no nos condena. A todos nos da la oportunidad, todos recibimos el plan y la oportunidad de salvarnos, y cada quien lo que quiere se condena solo, porque no quiere aceptar el regalo de la salvación. Esa es la realidad bíblica. Hermanos. Nosotros nos condenamos solo porque no hay. Eso es lo que Dios dice. A Dios nadie le va a decir que es injusto. Ahora, hermanos, eso es lo que Pablo va a terminar de describir en capítulos 9, 10 y 11. Entonces, ya los estoy estudiando porque de eso voy a escribir mi proyecto doctoral de esta clase. Entonces, ya los estudie. Ahora, hermanos, esto de nuevo, mi intención no es que nos hagamos viejos en Romanos, pero mi intención es que usted pueda conocer bien lo que dice el texto, y no tener miedo de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque a veces nos van a decir, mire, si enseñamos lo que dice la Biblia, algunos nos van a decir, esa iglesia bautista Cordero de Dios es calvinista, es reformada. Pues, o sea, por decir la Biblia, o a lo mejor algunos van a decir, no, esa iglesia Cordero de Dios es arminiana. Por decir la Biblia.
O sea, hermanos, aquí no importa si nos dicen algo, el punto importante es poder explicar los pasajes. Entonces, lo que yo quiero que usted como pastor sepa es que usted pueda explicar el pasaje. ¿Ok? Sí, sí. Ahora, ¿cómo vamos a salir de eso? Estudiando los pasajes claves. Porque de nuevo, hermanos, la simple lectura de los pasajes claves no enseñan tantas cosas que a veces se ven en los libros. ¿Ok? Ahora, dice un hermano, y perdón que ya me pasé de tiempo, hay un libro, déjame leerle esta porción. Esta cadena de oro también se le conoció como el Ordo Salutis, ¿ok? Déjeme, ok, ¿lo ve aquí? Quiero leerle esta porción. El concepto del Ordo Salutis se ha asociado por mucho tiempo con la teología reformada, aunque su uso más temprano después de la Reforma parece haber sido un contexto luterano. Pero la expresión como tal tiene un origen mucho más antiguo, al menos del siglo X, en los escritos poéticos de Odón, abad de Cluny. En la teología posterior a la Reforma se usó cada vez más en el contexto de la aplicación de la obra de Cristo al individuo. ¿Ok? Ay, déjenme ir acá. En sus mejores formulaciones, su intención era exponer la lógica interna y las interrelaciones de los distintos aspectos de esta aplicación, no delinear un proceso temporal donde el individuo pasaba de una etapa a otra. Hemos visto que William Perkins, el que le enseña ahorita, empleó la metáfora de una cadena para describir la manera en que se relacionan entre sí. La elección, la regeneración, la fe, la justificación, la mortificación y la vivificación, el arrepentimiento y la nueva obediencia en el contexto de la relación del individuo con Cristo. La metáfora ganó tanto terreno en la teología evangélica, especialmente en relación con Romanos, ¿qué? Donde andamos, ok, ahí voy, que a menudo se ha olvidado su naturaleza heurística y metafórica. Heurística es completa. Una repercusión de esto ha sido la manera en que los diversos aspectos de la redención, la salvación, vistos como eslabones individuales en la cadena, se siguen el uno al otro y cada uno a su vez precede el siguiente. Esto después produjo una tendencia a cambiar la perspectiva, pasando de lo lógico a lo y especialmente a quitar el enfoque de Cristo para ponerlo en los beneficios específicos de él. Evangelio. Esto fue lo que pasó en la historia. Que Dios nos está explicando su plan en un orden lógico, no nos está dando un orden ¿qué? Cronológico. Que uno debe seguir así, porque entonces, de nuevo, eso es lo que ha creado todos los demás problemas. ¿Ok? Entonces, hermanos, lo que está tratando de decir Pablo es, y en Romanos 8:28 es, y puedo terminar con esta aplicación, es que todas las cosas están trabajando, hermanos. Todas las cosas están trabajando para nuestro bien, para el propósito en nuestra salvación. Y el propósito en nuestra salvación, hermanos, la predestinación tiene que ser con ser como Cristo. Entonces, hermanos, cada circunstancia de nuestra vida, buena y que nosotros no tan buena, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser como Cristo. Yo me añadiría, ser como Cristo y crecer la preeminencia entre los demás. Exactamente. Él es la persona más importante. Entonces predestinó a todos. Todos los que son salvos. Sí, pues. Hola, pastor. O sea, él, hermana, lo que pasa es que si usted dice nos mandó a la tierra, eso puede causar problemas. Es que ahí dice que él nos conoció desde antes O sea, de la fundación. exactamente, pero no significa que ya nos había creado, no significa que ya lo habíamos salido. O sea, esto básicamente está describiendo Un propósito de él. Básicamente está hablando de Dios. O sea, y es uno que, o sea, ¿cómo me conoció si yo ni huesos tenía? ¿Cómo me conoció si mis papás
sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo nos concibió? Y esa es la cosa, no sabemos cómo exactamente pasó, pero lo que Pablo nos está diciendo es, pasó. Ahora, Cristo, que no lo creó. exactamente, o sea, Cristo no es creado, Cristo siempre ha tenido una relación de hijo por la eternidad. Entonces, para nosotros eso es difícil de imaginar. Pues quién sabe si lo vamos a imaginar o saber, pero yo espero que sí. Hermana Pati y luego hermano Juan. Sí. Bueno, la idea es también, utiliza la idea y utiliza el verbo como apóstol. Ese es el verbo para como un apóstol, o sea, como una comisión, exactamente, que tenía una comisión. Entonces, no necesariamente, o sea, Juan vino también por un acto milagroso, al igual que Sansón, al igual que muchos otros, vinieron como un acto milagroso, pero no significa que su nacimiento fue diferente o que fue similar al de Cristo. No. Sí, o sea, Juan tiene la característica que no hay otro profeta más grande que él. Aquí en la tierra. Porque el cielo quiere ser, porque hace la declaración. Porque así lo dice, ¿no? Bueno, hermanos, ya me pasé el tiempo. Hermano Juan, rápido su comentario. Sí, pastor, dice el versículo, dice, porque Dios dice, ay, ¿dónde estoy? Así, nos conoció, dice, antes conoció, también nos predestinó. Entonces, ahí en esas dos palabras, antes conoció, también los predestinó. Y de acuerdo a como dice también en pasajes anteriores, en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, no, ahí, ¿cómo sería la relación, pastor? Pues cuando estudiemos Efesios le explico. Sí, sí. Sí, sí. No, pues ya.